Hola, quiero que mantengan por favor sus Biblias abiertas en este pasaje, que si nos damos cuenta es el primer milagro celebrado en la iglesia primitiva. Por supuesto, ya el Señor Jesucristo había hecho milagros antes de que la iglesia se reuniera como pueblo suyo. Tenía a los apóstoles, tenía a sus discípulos, pero no fue sino hasta después de Pentecostés, como veíamos la semana pasada, que una nueva era iniciaba, ahora con el Espíritu Santo obrando, trabajando entre la gente, entre los creyentes. Y un autor comentaba lo siguiente: si en Hechos 1 y 2 y parte del 3 vemos al Espíritu Santo como un actor principal trabajando, obrando en la vida de los creyentes, a partir del capítulo 3, 4, 5 y 6 vemos que hay oposición, hay guerra, hay un ser llamado Satanás que empieza esa lucha sobrenatural, el Espíritu Santo obrando en la iglesia y Satanás tratando de impedir esta obra en la vida de su pueblo. Y pensando en el primer milagro, yo pongo lo siguiente en la introducción. El primer milagro llevado a cabo en la iglesia primitiva tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver en relación al testimonio cristiano. Acuérdense que este mes nuestro enfoque es el dar testimonio, el hablarle a otros de Cristo. Y este milagro no apuntaba a Pedro, este milagro apuntaba a darle la gloria al Señor Jesucristo. Los milagros son señales. Y cuando tú piensas en señales, piensa por ejemplo en las señales de tránsito, en las señales, por ejemplo, una señal roja que dice stop o alto, es algo que nos sirve para decir para aquí. Hay señales que dice vuelta a la derecha o señales que dice siga derecho. Las señales para eso son. Las señales no son un fin en sí mismo, sino que apuntan a algo más allá de lo que estas señales apuntan. Juan, el apóstol, en su evangelio, él trata a los milagros como señales. Y es muy interesante que el libro de Hechos registra varios milagros como señales. Hay enseñanza. Así que pensando en esto y también pensando en el testimonio cristiano, yo a este mensaje le titulé el primer milagro de la iglesia, el primer milagro que se llevó a cabo en la iglesia. Y nos vamos a basar en estos primeros 8 versículos, aunque después la predicación de Pedro trata acerca de este primer milagro. Yo me quiero basar en estos primeros 8 versículos para sacar tres enseñanzas a las que apunta este primer milagro. La primera enseñanza, la primera cosa que quiero llamar su atención, es que este es un milagro que apunta a lo alto. Es un milagro que apunta a lo alto, que apunta a algo más allá de Pedro, que apunta a algo más allá de este hombre paralítico de nacimiento que está afectado en su vida, ¿no? Y es interesante que Lucas, que era doctor de profesión, Lucas tenía la profesión de doctor, pero después, cuando conoció al Señor, se hizo discípulo de Cristo y anduvo predicando junto con Pablo en diferentes ciudades, diferentes lugares del Imperio Romano. Y Dios guió a Lucas, que no fue de los 12, sino que fue un discípulo que se agregó después,
a investigar y a recopilar la historia tanto de la vida de Jesús como de la iglesia. Y fue por eso que él escribe el Evangelio de Juan y después Hechos de los Apóstoles. Y curiosamente, él habla como que son dos tomos. Él dice a Teófilo, en mi primer tratado, en mi primer tomo, te hablé acerca de la vida del Señor Jesucristo. En este siguiente tomo o tratado, te voy a hablar de lo que Dios hizo ya después de que Jesucristo fue levantado y fue llevado a la diestra del Padre, lo que Dios hizo a través de la iglesia. Y él, como buen médico, él dice, había un enfermo, había un hombre lisiado, y una versión le dice lisiado congénitamente o lisiado de nacimiento, es decir, este hombre nunca había caminado. Versículo 2 dice, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo o lisiado de nacimiento. Y yo sí quisiera aclarar, porque a veces la palabra cojo, a veces pensamos que es una persona que cojea de un pie o cojea de una pierna, pero que sí se puede mover. Este hombre, aunque la Biblia dice que era cojo de nacimiento, era un hombre que tenía atrofiados sus tobillos, sus pies, y en otras palabras, como no podía caminar, lo tenían que cargar, llevar y todo esto, ¿no? Entonces, pudiéramos en un momento dado decir un paralítico, una persona lisiada. Hay otra versión, ya andaba yo buscando el versículo, pero hay otra versión donde dice que tenía 40 años paralítico, 40 años paralítico, y es un poco parecido, aunque son diferentes milagros, al paralítico de Juan 5, donde Juan levanta a ese hombre que también, pero él estaba esperando que las aguas del estanque de Betesda se movieran para él meterse y ser sanado. En este caso, el hombre estaba en las puertas del templo, ¿no? Ahora, es interesante lo siguiente, aunque no se nos dice la hora, se nos dice que era la hora de la oración. Y los judíos tenían la costumbre, como varios pueblos orientales, de tener una hora específica para parar todas sus actividades y orar. Y esa hora era las 3 de la tarde. Así que, como buenos judíos, el hecho de ser cristiano, pues seguían siendo pues judíos. Pedro y Juan dijeron, vamos al templo, vamos a orar al templo. Y dice que coincide con que probablemente familiares, parientes de este hombre llevaban cargando a este hombre y lo ponían en la entrada del templo, en una puerta que curiosamente tenía un nombre. Esta puerta tenía el nombre de Puerta la Hermosa. Y según los expertos, los estudiosos, era una puerta impresionante, era una puerta de muchos metros de altura, una puerta ancha, era una puerta de bronce brillante y era tan llamativa que le llamaban la Hermosa. Era una de las puertas principales que accedían al templo. Parece que era del patio de los gentiles y accesaba al templo, en este caso templo de Herodes, porque ya el templo de Salomón pues ya era nada más un recuerdo, pero era un templo impresionante y era un templo hecho para los judíos y se reunían seguramente cientos y cientos para orar. Ahora, este hombre no iba a orar, este hombre no iba a buscar a Dios, este hombre era puesto allí para buscar ayuda, para recibir ayuda en ese aspecto, ¿no? Entonces, en este primer pensamiento de que este primer milagro apunta a lo alto, apunta a algo más allá, es muy interesante cómo Lucas narra esta historia. Vean lo que dice el versículo
3 en adelante, dice: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Eso era a lo que él iba. Él tenía una necesidad. Yo creo que lo único que le daba significado en medio de lo inútil que era su vida, lo paralizada que era su vida, era el dinero. Dice que les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y todavía, además de eso, Pedro le dijo: mírame. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Este versículo 6 apunta a alguien, pero a alguien que está en lo alto, a alguien que es más poderoso que uno, y este alguien es Jesucristo. Pedro no dice como esos famosos obradores de milagro: yo te voy a hacer un milagro, y si tú vienes conmigo, y mira, yo tengo el poder para hacerte milagros. No, Pedro dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Pedro apunta a Jesucristo. Pedro no apunta al dinero. Pedro no apunta a los bienes, a las posesiones materiales. Pedro apunta a una persona y apunta a Jesucristo. En otras palabras, primero Pedro llama la atención de este hombre: míranos. Ya que este hombre levanta la vista, a lo mejor estaba poniendo la vista abajo, donde iban a caer las monedas. Pedro le dice: ¿sabes qué? No tengo lo que tú estás pidiendo, pero tengo algo más grande de lo que tú estás pidiendo. Y tengo a Jesucristo. No tengo lo que muchos piden o lo que muchos creen necesitar. Tengo a Jesucristo. Así que en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y yo creo que este asunto, este aspecto es importante, porque cuando demos testimonio de Cristo, cuando hablemos de Jesucristo, que no te debe de preocupar si te conocen mucho o hablar mucho de ti o hablar mucho de tus experiencias, ¿no? Yo recuerdo cuando nos enseñaban a dar nuestro testimonio, le llamábamos testimonio a cuando te daban unos minutos para que pasaras al frente en una reunión y hablaras de dónde te sacó Dios. Pero era impresionante. La mayoría de la gente hablaba, por ejemplo, 5 o 7 minutos de lo que fueron antes de Cristo. No, y yo era esto, y yo iba aquí, yo hacía esto otro. Mucho tiempo hablando de ellos. Después decían: y alguien me habló de Cristo. Y acepté a Cristo, Cristo vino a mi corazón y gracias a Dios. O sea, hablaban mucho de sus vidas y muy poquito de lo que significa Cristo, de lo que es Cristo para nosotros, ¿no? Entonces, a mí me super llamaron la atención una vez en una arena. Estábamos en una plaza de toros y me dicen: da tu testimonio, ¿no? Y estaba llena la plaza y paso al frente y todo nervioso, empiezo a hablar y de repente, quién sabe qué, me agarró por hablar de rock and roll. Y hablé, y a mí me gustaba el rock and roll, y yo escuchaba de los Beatles, y empecé a hablar de los Beatles. Y después dije: pero gracias a Dios, un día alguien me habló de Cristo, y reconocí mi necesidad de Él, y ahora soy cristiano, ¿no? Pero lo que yo no me daba cuenta, que en la parte de atrás había un amigo que me decía: como, córtale, ya párale, ¿no? Y luego me hablaron, me jalaron aparte y me dijeron: oye, el dar testimonio no es hablar nada más de ti, o de lo que te gustaba, o de lo que andabas. Digo, qué bueno que Dios te sacó del rock and roll, ¿no? Y todo ello. Pero era hablar de Cristo, era exaltar a Cristo, era
presentar a Cristo a los demás. Y fue una gran lección para mi vida, ¿no? Señor, ahora cada vez que hable, pues te voy a exaltar a ti y voy a hablar cada vez menos de mí o de lo que hago, o de lo que he logrado, lo que sea, ¿no? Y fue una enseñanza muy, muy poderosa la que yo recibí. Y Pedro lo tenía bien en claro. Pedro le hizo ver a este hombre, oye, si vas a ser restaurado, si vas a ser transformado, quiero que te fijes de qué se trata esto. Quiero que te fijes de quién te estoy hablando. No te estoy hablando de mi cuate Juan, no te estoy hablando de mi compañero Juan, no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de una persona sobrenatural, de una persona maravillosa llamada Jesucristo. Lo que tengo, Jesucristo, te doy. Levántate y anda y camina. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Si el testimonio cristiano no se trata de ti, sino que se trata de Jesucristo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de Él? Si Él ha hecho una diferencia en tu vida, si Él le ha dado significado a tu vida, si Él ha traído paz a tu corazón, si Él ha traído grandes cosas a tu vida, y si Él significa mucho para ti y para mí, ¿por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no compartimos con otros? ¿Por qué en estas fechas de tanta oscuridad? Se habla de películas de terror, de novelas de terror, de libros de terror, y toda la gente está esperando eso. ¿Por qué no hablamos de una persona que da significado a la vida, de una persona que da propósito a la vida, de una persona que transforma las vidas? Hablemos de Jesucristo. Y nuevamente, no me quiero cansar de recordarte cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien. Pero le hablaste a alguien de manera intencional. No nada más le dijiste, Dios te bendiga, que te vaya bien en tu trabajo. No. Le hablaste de Jesucristo a alguien. Así que este hombre desde un principio tuvo bien en claro de qué se trataba lo que estaba recibiendo. Estaba recibiendo a una persona y estaba recibiendo a Jesucristo en su vida, ¿no? Yo quiero llevarte al segundo pensamiento. El segundo pensamiento también lo podemos sacar en el versículo 6. Este primer milagro de la iglesia es un milagro que apunta hacia adentro, apunta hacia una persona en un momento dado, ¿no? No sé si lo pueda contestar allá en la esquina, mi hermano. Pero es un milagro que apunta hacia adentro, apunta a lo que traemos. Dice el versículo 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Este hombre, en su interior, creía que lo podía llenar, lo que le podía dar significado, lo que le podía traer paz, era dinero. Era dinero. Mucha gente vive paralizada en sus vidas, pero creyendo que algo les va a llenar esto. Unos es dinero, otro es trabajo, otro es familia, padres o hijos, y nos enfocamos en ciertas cosas que creemos que nos van a llenar, y muchas veces estamos paralizados, vivimos paralizados creyendo que hay algo que nos va a llenar. Jesucristo dijo en Juan 7, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior, una traducción es de sus entrañas, correrán ríos de agua viva, correrán ríos
correrá agua como si fuera manantial y ya no van a tener sed. Y es interesante que dice de sus entrañas, de su interior. ¿Por qué? Porque las entrañas siempre quieren. A veces pensamos que con una comida la hacemos. Hay algunas personas que sí, pero normalmente tenemos más hambre y queremos más. Y las entrañas, si pudieran hablar, dirían, dame más, dame más, dame más. Así son las entrañas. Y cosa tremenda es que el Señor Jesús dice, de sus entrañas ya no va a haber esa pide, quiero, sino dice, correrán ríos de agua viva. Y dice la Biblia, esto se refería al Espíritu Santo. ¿En qué cosas depositamos nuestro significado o nuestra esperanza? Este hombre, sintiéndose inútil, sintiéndose un paria, sintiéndose alguien no productivo, decía, cuando menos que me den dinero para que yo lleve dinero a casa y digan que mi vida de algo sirve. Estoy paralítico, pero traigo dinero. ¿Ok? Me dieron otros, pero estoy llevando dinero. Y muchas veces esto apunta a lo de adentro. Hay una gran necesidad interior que queremos llenar con muchas cosas de afuera, pero nuestra necesidad es interior. Esto nos recuerda a otro milagro y también de otro paralítico. Un paralítico al cual sus amigos dice que abrieron el techo de la casa donde Jesús estaba, que parece que era la casa de Pedro, en Capernaum. De Pedro después tuvo que reparar el techo, pero abrieron el techo y dice que bajaron a este paralítico en camilla e interrumpe la enseñanza de Jesús. Y cuando todo el mundo espera que el Señor levante ese paralítico, el Señor Jesús lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que el paralítico ha de haber dicho, y tanto esfuerzo que me suben, que me llevan, que me bajan, ¿cómo? Yo no necesito eso, yo necesito que me levanten. Este primer milagro, sí, gracias a Dios Pedro no fue tan indirecto, Pedro fue directo. Te doy a Jesucristo, levántate y anda. Pero este hombre necesitaba una sanidad interior. Necesitaba darse cuenta que el dinero no lo es todo, o que el dinero no llena un vacío en nuestro ser, o que el placer, o que las cosas materiales, o que la familia, o que los hijos, o que el trabajo, o ciertas cosas llenan. Y desgraciadamente mucha gente tiene significado nada más por cosas que cargan, cosas que llevan. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser familia, pueden ser posesiones, puede ser placer, pueden ser muchas otras cosas. Este milagro apunta a una necesidad interior. Y por supuesto, este hombre tuvo fe en Jesucristo. Y dice la Biblia que él, ven lo que dice el versículo 7. Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Después de experimentar esa sanidad, dice que su vida era una vida de adoración. Ya no nada más estaba pensando en qué puedo tener, qué puedo recibir, qué puedo ganar, sino que, Señor,
tú eres el dueño de mi vida, estoy aquí para adorarte. Ya no estoy aquí nada más para ver qué necesito, qué quiero, sino ahora yo te quiero adorar. Así que cuando Cristo viene a nuestras vidas, sana lo interior, sana lo de adentro, sana lo que está hambriento diciendo, esto me da significado, esto me da valor, con esto voy a tener la aceptación, voy a tener el cariño, voy a tener el respeto de la gente. Apunta a nuestra necesidad interior y este hombre fue sanado también en su interior y por eso dice que entró caminando, saltando y alabando a Dios. Ya la vida no se trataba de él, ya la vida ahora apuntaba a Dios y eso debe ser el testimonio del cristiano, que Cristo viene, nos llena. Y por eso Pablo en Romanos 14 nos dice, por eso para Cristo murió. Y por eso, para eso Jesucristo resucitó. Para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos ya propiedad de Él. Pero hay una tercera enseñanza que les quiero dejar. Esta tercera enseñanza es que este primer milagro es un milagro que apunta hacia adelante. Apunta hacia arriba porque el personaje principal es Jesucristo. Apunta hacia adentro porque nuestra necesidad interior es sanada al perdonar nuestros pecados y al transformar nuestras vidas en Jesucristo. Pero también apunta adelante. Apunta a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El profeta Isaías, hablando de la venida del Mesías, él dice lo siguiente, dice, y entonces el cojo saltará, los ciegos verán, los cojos saltarán y se gozarán. Está hablando de una época futura. Está hablando de un tiempo por venir. Yo ayer me gozaba con la hermana Teresa en el hospital, porque yo le decía, hermana, su situación actual, el hecho de que le pongan un dispositivo para estarle suministrando medicamento o ayudándola, apunta hacia adelante. Y le dije, estaba yo practicando, voy a practicar con usted mi tercer pensamiento del mensaje de mañana. ¿Por qué? Porque un bendito día, acuérdese de esto, usted ya no va a necesitar andadera o walk, usted ya no va a necesitar bastón, usted ya no va a necesitar apoyarse de alguien. Vean lo que pasa primero. Pedro lo agarra. Pedro participa, lo levanta, pero una vez que se levanta, dice que inmediatamente los tobillos y los pies del hombre fueron restaurados. Y yo le decía, ¿usted cree que porque le enseñaron a brincar en la iglesia pentecostés y hizo esto y aquello? No. Él brincaba por las fuerzas que tenía en sus pies, por las nuevas fuerzas que tenía en sus pies. Este hombre fue restaurado y nunca antes, acuérdense, de nacimiento. Yo no me imagino cómo estaba antes, cómo estaban sus pies. Estaban muy frágiles. Cómo estaban sus tobillos deformados, sus pies deformados. Pero nada más Pedro lo levanta, ¡pum! Es restaurado, es fortalecido. Donde no había músculos, se forman músculos. Donde la piel estaba muy delicada, se fortalece. Los huesos, todo se fortalece de tal manera que el hombre dice, ¡wow! Esto es algo impresionante. Y brincaba de gozo, brincaba de alegría.
¿Qué mayor contraste para lo que viene es una persona paralítica, una persona lisiada, que empieza a brincar? Que empieza a mostrar su gozo, su alegría, al estar brincando y mostrando algo que solamente Dios puede hacer. Y yo le decía a la hermana, yo la admiro, hermana Teresa, porque si yo estuviera en una situación así, yo estaría encantado de estar en una cama. Y yo les diría a todos, no me muevan de aquí, aquí estoy tranquilo, no me muevan de la cama. Pero ella decía, me toca ahorita la terapia de caminar. Y voy a caminar. Y qué doloroso es cuando uno está frágil, caminar, fortalecer los pies, fortalecer las piernas y todo esto. Y yo decía, un bendito día, hermana. Las promesas de Dios, lo que hizo Jesucristo, apunta a que un bendito día no vamos a depender de andadores, no vamos a depender de bastones, no vamos a depender de hospitales, no vamos a depender de medicamentos, no vamos a depender de tratamientos, vamos a caminar y vamos a brincar y vamos a trascender en ese aspecto. Cualquiera que sea tu fragilidad, cualquiera que sea tu enfermedad, cualquiera que sea aquello que te mantenga limitado, un bendito día, porque Cristo murió y resucitó, va a ser transformado. Va a ser transformado. Y por eso yo entiendo ahora la expresión, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, porque lo que Cristo promete es algo nuevo, algo diferente, donde los ciegos van a ver, donde los sordos van a oír, donde los paralíticos van a poder brincar como gacelas. Eso es lo que hace Cristo y ese es su propósito para su creación. Por eso Romanos 8 nos dice que su creación gime, esperando ser liberada, y nosotros junto con ella. Un bendito día ya no vamos a necesitar de ayudas para movernos. Yo le decía, hermana, yo le entiendo, porque yo cuando tenía 20 años, yo me sentaba en un lugar y me levantaba rapidito. Ahorita me siento en un lugar, pasa un buen rato y cuando me levanto, digo, caray, ¿qué está pasando? Y me cuesta trabajo, ya hasta el rato empiezo a moverme mejor y todo ello, pero dije, esto es producto de la edad, es producto de ese deterioro de nuestros cuerpos que van hacia allá. Y que un día van a morir. Pero esto que sucede en el paralítico apunta a lo que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Una vida transformada. Ciertamente, yo le decía, ciertamente este paralítico después envejeció, después a lo mejor tuvo también de nuevo problemas para caminar, pero qué bueno que en esos años, entre que nunca había caminado hasta que envejeció, él pudo caminar, él pudo brincar, él pudo moverse, él pudo hacer muchas cosas. Y esto es a lo que apunta este milagro, que Dios va a hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Y esto es el testimonio cristiano. El testimonio cristiano es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tiene cosas nuevas para nuestras vidas. Así que si eso apunta a este primer milagro y si esto tiene que ver con el testimonio cristiano, entonces concluyo con lo siguiente. Nuestro testimonio de fe, vamos a ver esto, ¿no? Nuestro testimonio de fe es poderoso porque apunta a alguien más poderoso para cambiar las vidas. No apunta a nuestra fragilidad, no apunta a nuestra debilidad, no apunta a lo débiles que somos, ¿no? Sino que apunta a que solo Dios puede hacer que veamos nuestra verdadera necesidad y abracemos con fe lo que Él tiene para nosotros. Dios es el único
que puede dar esperanza al más perdido y darnos un motivo para alcanzar al mundo. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente autodestruyéndose, hay gente hundida en la maldad, hundida en la desesperanza, hundida en la confusión. Tú y yo tenemos la luz para ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a compartir? Así como Pedro dijo, no tengo muchas cosas, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo poderoso, a Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por este día que nos concedes y gracias por la vida de la iglesia primitiva. Gracias porque Pedro, que antes fue un cobarde y te negó y huyó y se escondió avergonzado, ahora lleno del Espíritu Santo, lleno de ti, Dios, puede compartir aquello que tiene, a Jesucristo. Y Señor Jesucristo, a lo mejor no tenemos mucho, a lo mejor no tenemos mucho que compartir a los demás, pero tenemos a alguien todopoderoso que puede hacer una diferencia en cada vida. Ayúdanos, Señor, a compartirlo, porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén.